a orar. Vamos a empezar esta lección número 5 con oración. Padre, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor mío Jesús, por habernos permitido y permitirnos una vez más, Señor. Amén. Escuchar tu palabra. Señor, ayúdame, Señor, a hacer una bendición, Señor, para nuestros amados oyentes, aquellos que necesitan tu amor, tu espíritu, tu bondad, Señor. Te pido, Señor, hazme un canal para hacer bendición para sus vidas. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. En esta lección número 5 vamos a hablar acerca de 4 temas: la tierra prometida, el reino unido, el reino dividido y regreso a Jerusalén. Antes de empezar con esta lección, quiero leer una escritura y se encuentra en Deuteronomio capítulo 9, versículo 1, y dice así: Oye Israel, tú vas hoy a pasar al Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y pasamos después al capítulo 18, versículo 9, y dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 18 de Deuteronomio: Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Y vemos aquí a un pueblo que está ya listo para poseer la tierra prometida que Dios prometió al pueblo de Israel. Y vemos aquí, vemos aquí Jericó destruida, Josué capítulo 6, y después vemos aquí cómo primeramente Josué guía a Israel, y dice la palabra de Dios: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué capítulo 1, versículo 5. Y aquí es donde Josué guía a Israel a poseer la tierra que Dios prometió. Pero antes de eso, amén, vemos que Moisés muere en el monte Nebo. Después vemos cómo aquí la tierra dominada y dividida entre las 12 tribus. Y vemos también cuando las 12 piedras erigidas, amén, aquí en Josué capítulo 4, versículo 20 al 24. Después vemos aquí: Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Jueces capítulo 2, versículo 16. Dios escoge jueces para que gobiernen. Y vemos aquí que son
a 16 jueces en total. La conquista, debido a la incredulidad del pueblo de Israel, Dios no permitió a esa generación entrar a la tierra prometida, excepto 2 hombres, Josué y Caleb, quienes fueron salvos de ese juicio. Su fe en las promesas de Dios les permitió entrar en dicha tierra. Ellos fueron las únicas 2 personas quienes aprendieron a confiar en Dios y no en su propia sabiduría. Números capítulo 20, 7, 12. Debido a su desobediencia, Moisés no pudo más que observar la tierra prometida desde lejos. Luego murió y fue sepultado, y el liderazgo pasó a manos del joven Josué, quien entró junto con el pueblo de Israel a la tierra prometida. El paso del Jordán. Para que pudieran llegar hasta Canaán, el pueblo tenía que cruzar el río Jordán una vez más. Y vemos aquí que Dios una vez más se manifestó a su pueblo abriendo las aguas del río Jordán. Es importante y necesario que vivamos día a día en tal forma que nuestras acciones serán hermosas memorias para el futuro. Dice la palabra de Dios: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Los hebreos entraron en la tierra prometida, lo cual es tipo de nuestra conquista de las promesas de Dios hoy en día. Las batallas que tuvieron que pelear, los problemas, los valles, las montañas que tuvieron que cruzar, son parte del proceso de madurez espiritual. Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, tipo de la esclavitud del mundo y del pecado. Egipto representa el mundo. La esclavitud representa el pecado. Y eso es lo que pasó cuando nosotros estábamos en esclavitud allá en el mundo. Y como Dios, por su misericordia, nos alcanzó y nos sacó del mundo y nos trajo, amén, a la iglesia, nos liberó de ese yugo que teníamos del pecado. Y ahora, gracias a Dios, somos libres en Jesucristo. Tenemos esa libertad que antes no la teníamos. Tenemos ese gozo que antes no lo teníamos. Tenemos esta paz que antes no la teníamos. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo era, amén, un mundo de esclavitud. Y el mundo es un mundo en el cual hay pecado. Y el pecado te hace esclavo. Pero gracias a Dios que salimos del mundo y entramos, aleluya, a la libertad que Dios nos da. Amén, gloria a Dios. La conquista de Jericó. La tarea de Israel era creer y obedecer a su Señor. Eso era lo que Dios requería de ellos. Dios les advirtió que si ellos desobedecían y si ellos hacían las costumbres de estas naciones que iban a conquistar, Dios los iba a entregar a cautividad. Dios los iba a entregar a otras naciones.
Y yo quiero decirte, yo quiero obedecer al Señor. Yo quiero obedecer a su voz. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, todo nos sale bien. Amén, gloria a Dios. Ellos tenían que pelear por la tierra de Canaán, mas Dios peleó por ellos, porque obedecieron y creyeron en su Señor. Dios hizo grandes maravillas para dar a Israel victoria. Podemos imaginar la confusión de los habitantes de Jericó al ver al pueblo de Dios marchando alrededor de los muros de la ciudad. Y esto usted lo puede ver en Josué capítulo 6. Una vez por un periodo de 6 días y 7 veces el séptimo día. Y Dios les dio una gran victoria. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios. En ese instante, en ese tiempo, tenían a Josué como líder. Y notemos, hermanos, que Josué era un varón que obedecía a Dios todo el tiempo, que estaba en la presencia de Dios todo el tiempo. Y Josué era un buen líder, y porque era un buen líder guiado por Dios, tenían victoria tras victoria. Aunque el hecho de marchar alrededor de la ciudad parecía insensato, fue a causa de la obediencia que el pueblo pudo experimentar victoria. Asimismo, como ellos obedecieron a la voz de Dios para obtener esa victoria, asimismo también nosotros, a veces parezca insensato a cosas que Dios nos mande hacer. A veces no comprendemos lo que Dios nos manda a hacer. A veces quizá Dios nos manda a hacer algo que nosotros digamos, pero esto no puede ser así. Pero este no es tiempo de cuestionar a Dios. Yo quiero decirte que cuando obedecemos a Dios, aunque tal parezca su mandamiento extraño para nuestras vidas, tenemos que obedecerlo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y yo quiero decirte, amén, que si confiamos en Dios, Él pelea la batalla por nosotros. Y así también nosotros debemos obedecer a la voz de Dios. Y experimentaremos victorias como Josué experimentó. Amén. Vemos también la tierra de Canaán, cómo es repartida. De Dios, de ciudad en ciudad, de norte a sur, de este a oeste, Israel peleó por conquistar la tierra prometida y ganaron la victoria. ¿Por qué? Porque Josué era un gran líder y siempre les incitaba a ver el triunfo delante de ellos. Él todo el tiempo era, notemos, Josué todo el tiempo era un líder, un hombre positivo, amén, un hombre de fe, un hombre que tenía visión. Y cuando tenemos visión por conquistar nuestras ciudades perdidas, cuando tenemos esa carga por ganar almas perdidas, amén, Dios nos da la victoria. Y cuando tenemos visión, vamos a ganar almas que están completamente esclavizadas por el pecado, que están atadas, amén, en el vicio, amén. Y yo te aseguro que así como Josué conquistó ciudades, así como Josué, amén, ganó victoria tras victoria, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros que hemos sido salvos, amén, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero decirte, amén, que cuando nosotros, amén, salimos a conquistar esas ciudades perdidas, Dios nos las va a dar. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo que seríamos nosotros poderosos en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. La tierra de Canaán fue repartida entre las tribus para que cada una tuviera su propia morada. Josué capítulo 14. Fue así como después de una larga vida al servicio de Dios, Josué murió. Y esto lo vemos en el capítulo 24 de Josué. Y después, hermanos, notemos, y no hubo sucesor después de él. Israel cayó en pecado después de la muerte de Josué. ¿Por qué? Por falta de liderazgo. Esto los llevó a la cautividad. Fue entonces cuando clamaron a Dios y Él levantó jueces para que guiaran a su pueblo. Jueces capítulo 2, versículos 16 al 23. Dios usó jueces hasta que Israel decidió elegir un rey. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Hebreos capítulo 13, versículos 19 al 20. Vemos aquí, Israel exige un rey. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, ellos dijeron, como tienen todas las naciones. Y vemos aquí, hermanos, amén, que cuando ellos exigieron un rey, ellos automáticamente rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El Reino Unido. Vemos aquí a 3 reyes. Saúl, que reinó por 40 años. David, que reinó por 40 años. Y Salomón, que reinó por 40 años. Saúl era de la tribu de Benjamín. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Saúl, dice la palabra de Dios, que era de hombros hacia arriba y sobrepasaba a cualquiera del pueblo. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Pero tristemente vemos en el capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 14, cómo Dios lo rechazó. Vemos también aquí a David. No dice la palabra de Dios que David apacentaba ovejas. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. También leemos en capítulo 17 de 1 Samuel cómo David mató al gigante. Y también vemos en Hechos capítulo 13, versículo 22, cómo este joven era un hombre, amén, y era un varón conforme al corazón de Dios. Salomón era el hombre más sabio, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Era el hombre más sabio, amén, del mundo. Y Dios le da sabiduría. 1 Reyes capítulo 3. También a Salomón se le permitió edificar el templo. 1 Reyes capítulo 6.
Israel demanda un rey. Vemos que el profeta Samuel guió a Israel bajo la dirección de Dios, mas ellos no estaban satisfechos con su liderazgo. Ellos querían tener un rey como las naciones alrededor. O sea, Israel rechazó el rey invisible por alguien a quien pudieran ver. El Reino Unido de Israel fue constituido por 3 reyes, quienes reinaron por 40 años sobre Israel. Sus nombres fueron Saúl, David y Salomón. Dios escogió al primer rey de Israel de entre la tribu de Benjamín, a un hombre llamado Saúl. Este era valiente y a su vez humilde. 1 Samuel capítulo 9. Lastimosamente, su carácter cambió drásticamente después de haber tomado la autoridad y poder de su nueva posición. Primero, vemos cómo Saúl se olvidó de su relación con Dios y su poder corrompió sus pensamientos. Segundo, los postreros años de Saúl fueron llenos de pecado y maldad. Tercero, su vano orgullo no le dejó reconocer la voz de Dios. Y cuarto, también desobedeció al varón de Dios, o a Samuel, cuando éste le mandó a destruir todo lo que pertenecía a los amalecitas. 1 Samuel capítulo 15. Y yo quiero decirte, hermano, amén, amado oyente, que la obediencia es mejor que los sacrificios. Tristemente, los días de Saúl terminaron cuando cayó sobre su propia espada en el campo de batalla. Él no tuvo una muerte apacible. Él no tuvo un fin gozoso con Dios. Sin embargo, por su desobediencia, él cayó bajo la mano de sus enemigos. Y yo quiero decirte que el peor enemigo del ser humano es uno mismo. Los problemas que confrontamos en nuestras vidas vienen de nuestro interior y no de afuera. Segundo rey, que se llamaba David, es uno de los personajes más amados en las escrituras. Un hombre llamado David. David fue ungido por el profeta Samuel cuando aún era muy joven y cuidaba las ovejas de su padre. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22. Este es un atributo esencial para todo aquel que desea tener éxito en su vida cristiana. Y a pesar que David cayó en pecado, su deseo de agradar a Dios y la ternura de su corazón lo llevó a un altar de arrepentimiento. Y yo quiero decirte que así como David, a veces caemos, pero yo quiero decirte, no te quedes allí. A veces cometemos algún pecado, pero la Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo es fiel, es justo para perdonarnos. Pero tenemos que reconocer, como el rey David reconoció su pecado, y él fue a un altar de arrepentimiento y se arrepintió otra vez. Amén. Y es como nosotros debemos hacer también. Si caemos, hay que levantarnos y reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. Y es cuando Dios nos levanta, y es cuando Dios, amén, nos lleva a un lugar hermoso. Yo quiero decirte que mi Dios es un Dios compasivo, es un Dios de amor, es un Dios
de una tercera, una cuarta, una quinta y muchas oportunidades. Amén. Mi Dios es un Dios bueno y bondadoso. Vemos también David, cómo David derrota al gigante Goliat. 1 Samuel capítulo 17. Mientras David pastoreaba las ovejas, David destruyó a un oso y a un león que atentaban contra el rebaño. Aunque David era solamente un muchacho joven, él tenía fe en Dios. Fue por esa fe que David peleó y venció al gigante Goliat sin la ayuda de Israel, usando nada más que una honda, una piedra y el nombre del Señor. Con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. 1 Samuel capítulo 17. Esta historia ilustra la victoria sobre las cosas que batallan contra el alma. Las tentaciones espirituales deben ser vencidas y destruidas. Si confiamos en Dios, Él pelea la batalla por nosotros. Si confiamos en el Señor, Él nos va a dar la victoria día tras día. Amén. Gloria a Dios. Notamos que el rey David, él deseaba edificar un templo para Dios. Pero David era un hombre de guerra, quien había derramado sangre, y Dios no le permitió edificar ese templo. Pero este privilegio le fue concedido a su hijo Salomón, 2 Samuel capítulo 7. Vemos aquí al tercer rey, Salomón. Salomón, hijo de David, amaba a Dios. Después de haber sido proclamado rey, Salomón fue al monte Gabaón y ofreció 1000 sacrificios en el altar. Después de esta ofrenda, Dios le habló en sueño y le dijo: pide lo que quieres que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pregunta? Tremendo esto. Dios le dijo: pídeme lo que quieras, yo te voy a conceder todo. Y no sé acerca de usted, hermano, pero a veces la carne dice: wow, qué tremendo, Dios me está diciendo qué es lo que yo quiero. Y yo, quizá yo le diré: bueno, Señor, pues yo quiero una cosas materiales, una casa, un coche nuevo, etcétera, una buena cuenta en el banco. Pero notemos, hermanos, amén, que Salomón no le pidió esas cosas materiales. Amén. Y precisamente todas las riquezas Dios le iba a dar a Salomón, todo lo material. Pero Salomón dijo: no, yo quiero algo más que eso. O sea que todas las riquezas de Dios estaban a su disposición. Mas la respuesta de Salomón fue: Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. O sea, hermano, amén, que cuando Salomón pidió sabiduría, cómo guiar al pueblo de Dios, su petición mostraba su deseo por ser un excelente líder, como lo fue David, su padre. Y por esto, hermano, mire, Dios le hizo el hombre más sabio que haya existido en la faz de la tierra, aparte de Jesucristo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, amén, que si nosotros
buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué pasa, hermano? Dios va a agregar bendiciones que no vamos a poder ni contener. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Nuestro deseo debe ser: Dios, dame sabiduría. Dios, ayúdame a caminar más cerca de ti. Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Dios, ayúdame a ser un ejemplo, un líder, la luz para un mundo que está en tinieblas. Y yo le aseguro, hermano, amén, que Dios, amén, va a darle todas esas peticiones que usted le pidió. Si buscamos primeramente el reino de Dios, téngalo por seguro, amado hermano, que Dios nos va a dar las cosas que pidamos. Después, aleluya, nos va a dar riquezas, victorias, amén. Generosamente, Dios es un Dios generoso. Yo quiero decirte que su palabra es verdad si buscamos primeramente el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, amén, que Israel y Judá vivieron en cautividad. Y la razón era porque desobedecieron a Dios y no guardaron sus mandamientos. Amén. Yo quiero decirte, amén, que cuando obedecemos a Dios, hay gozo, hay paz, hay libertad. Cuando desobedecemos, hay tristeza, no hay paz, y estamos cautivos todo el tiempo. Los días de Israel y Judá fueron un periodo de apostasía espiritual. Y es cuando cayeron. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas, las costumbres de esas tierras que ellos conquistaron. Y por eso cayeron en cautividad, porque desobedecieron a Dios. Vemos aquí en este gráfico cómo Dios envía a los profetas a advertir a Israel del juicio inminente. Amén. Y vemos también aquí como hombres como Elías, como Eliseo, y precisamente vemos también aquí el reino de Israel. 10 tribus, reino del norte. Samaria era la capital de ese reino del norte. Y tuvo un total de 19 reyes. El reino dividido. Roboam, hijo de Salomón. El reino de Judá, que se componía de 2 tribus. Reino del sur, su capital era Jerusalén, y su total de reyes fueron 19 reyes y una reina. La cautividad en Babilonia, 606 a.C. Dios envía a los profetas también a advertir a Judá del juicio inminente. Profetas como Isaías, Jeremías. Y vemos aquí también a Daniel, hombres de Dios, a Ezequiel, amén. Y vemos completamente que estos pueblos de Dios, tanto Israel como Judá, cayeron en cautividad completamente. Y Jerusalén fue destruida por causa de su desobediencia. Daniel y Ezequiel profetizaron durante la cautividad en Babilonia. El reino dividido. Salomón edificó un gran reino, pero después de su muerte, esta fue dividida.
El hijo de Salomón, Roboam, puso sobre el pueblo un yugo mayor que el que su padre tenía. El pueblo entonces demandó reformas, pero Roboam tomó el consejo de los jóvenes y despreció el consejo de los ancianos. Como resultado, hubo gran revolución y el pueblo se dividió en norte y sur, Israel y Judá. Primera de Reyes, capítulo 12. El reino del norte se componía de 10 tribus y era conocido como el reino de Israel. Su primer rey fue Roboam y su capital Samaria. Israel tuvo un total de 19 reyes y todos ellos eran débiles espiritualmente. A causa de esto, la idolatría se apoderó de Israel. Pero vemos que en su misericordia Dios envió muchos profetas para prevenirles del juicio que les iba a llegar. Dos de los más sobresalientes fueron Elías y Eliseo, hombres poderosos, quienes hicieron grandes proezas. Todas sus profecías fueron cumplidas. Y a pesar de todo esto, hermano, el pueblo no quiso entender ni se arrepintió. Y a consecuencia de esto, el juicio de Dios cayó e Israel fue cautivo por Asiria en el año 721 antes de Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 17. Yo quiero decirte que el juicio pronto llegará a aquellos que no han servido a Dios. Serán cautivos por una eternidad. Y yo quiero decirte que es indispensable obedecer el mensaje de salvación. El reino del sur lo vemos aquí. Este se componía de las tribus de Judá y Benjamín y fue conocido como el reino de Judá. Su primer rey fue Jeroboam y su capital Jerusalén. Judá tuvo 19 reyes y una reina, a lo contrario de Israel. Judá tuvo buenos reyes, aunque había mucha idolatría y maldad en medio de ellos. Ellos tuvieron profetas, tales como Isaías y Jeremías también. Y a pesar de esto, Judá nunca se arrepintió. Y en el año 606 antes de Cristo, esta nación fue cautiva por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25. Esta cautividad duró por 70 años. Jeremías capítulo 25, versículos 11 al 12. Muchas profecías del Antiguo Testamento se relacionan a los últimos días. Aunque la hora y el día de la venida del Señor es desconocida, Jesús predijo las condiciones antes de su venida. Los días de Israel y Judá fueron un periodo de apostasía y espiritual. Y es por eso que Israel y Judá vivieron en cautividad. Y la razón era porque desobedecieron a Dios y no guardaron sus mandamientos. El regreso a Jerusalén. Regresan de Babilonia a Jerusalén Zorobabel, Esdras y Nehemías. Zorobabel reedifica el templo a principios del año 538 antes de Cristo. En esos tiempos había profetas como Ageo, Zacarías
y Malaquías, que animaban al pueblo y reprendían al pueblo también. Vemos aquí después, en esta escritura de Malaquías 3:1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vemos aquí Nehemías reedifica los muros. Y esto fue en el año 444 antes de Cristo. El fin del Antiguo Testamento es donde termina aquí. La primera expedición de regreso a Jerusalén se llevó a cabo después de los 70 años de cautividad proféticos, 536 años antes de Cristo, y fue guiada por Zorobabel, Esdras capítulo 1 versículo 3, y una congregación de aproximadamente 50,000 judíos. 2 años después de su retorno empezaron a reconstruir el templo. Este fue el segundo templo judío y fue conocido como el templo de Zorobabel. Un tercer templo fue conocido como el templo de Herodes y estaba en existencia en los tiempos de Jesús. O sea que el primer templo que Salomón construyó fue destruido por las naciones paganas cuando estaban en cautividad. Y es por eso que este fue el segundo templo judío y fue conocido como el templo de Zorobabel. Y es como Zorobabel fue guiado a reedificar otra vez el templo. Otras expediciones fueron en el año 457 antes de Cristo con Esdras, y en el año 444 antes de Cristo con Nehemías. Los judíos tenían mucha oposición en esos tiempos y se encontraron con mucha oposición de parte de sus enemigos al tratar de reconstruir el templo. El templo y los muros fueron terminados por medio de oración, vigilancia y perseverancia de parte de los líderes y el pueblo. Nehemías capítulo 4. La culminación del Antiguo Testamento. El estilo de vida de los israelitas en el Antiguo Testamento parece ser de continua caída espiritual, al igual que en el tiempo de la restauración. Nuevamente, después que fueron construidos los muros, fueron reedificados el templo, nuevamente el pueblo se olvidó de Dios y su palabra. Y notamos que aunque ya no practicaban la idolatría, muchos se olvidaron de la manifestación de su gran poder y cayeron nuevamente en apostasía. El Antiguo Testamento termina en que el pueblo escogido por Dios decidió vivir fuera de su maravilloso amor y una vez más vuelven a vivir bajo la autoridad de naciones llenas de mayor maldad y más poderosa que ellos. Y una vez más no escucharon el mensaje profético de Dios por más o menos 400 años. Después de tanta advertencia, amén, no escucharon a Dios. Amén. Nosotros, hermanos, vemos cómo este pueblo de Israel tenemos que tomar cuidado cuando leemos la palabra de Dios, como el pueblo de Israel caía constantemente, nunca estaban estables.
Todo el tiempo, cuando eran bendecidos por Dios, se olvidaban de Dios. Y yo quiero decirte que es muy peligroso cuando tenemos las cosas materiales, las bendiciones que Dios nos da. Es muy peligroso cuando nosotros decimos, pensamos, mira lo que ha hecho mi brazo, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he acumulado, en vez de que digamos y meditemos en cómo Dios nos ha bendecido de muchas cosas y le demos gracias a Dios por las cosas materiales que Dios nos ha dado, todas las bendiciones que Dios nos ha proveído. Deberíamos de darle gracias y decirle a Dios: Señor, no me dejes olvidar tus estatutos, no me hagas olvidar, Señor, de dónde me has sacado. Y todo el tiempo tenemos que tener en mente que Dios es soberano y que sin Dios nada somos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Señor, no nos dejes olvidar, Señor, de dónde nos has sacado, de dónde nos has traído. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Oh, Señor, ayúdame a caminar más cerca de ti. Ayúdame, Señor, a ser, Señor, lo que tú quieres que yo sea. Oh, Señor, ayúdame, Señor, a obedecerte y amarte más todos los días. Gracias. Gracias, Padre. One God is a treasure chest. Understand the one God. You open up the treasure chest of other great gifts from this God. In Deuteronomy 6:4, Moses told that the daily diet of the Jews would be to hear every morning, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." A few thousand of years later, Jesus is asked by some men, "Would you tell us what is the greatest commandment of all? The first and the greatest?" He said, "It is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." There is no disputing the one God doctrine. Throughout the Bible, thousands of times, over 7,000 times to be exact, the Bible refers to God as being one God, one Lord.